voy a hacer una presentación personal. Estoy entre dos amigos y dos maestros que me han acompañado por muchos años y de los que he aprendido muchísimo. Y a los que les estamos pidiendo que hablen con nosotros en una mesa redonda que tiene un título larguísimo, dicen La emancipación humana, el pensamiento martiano y América Latina y el Caribe ante los retos del siglo XXI. Dicho en breve, ¿dónde estamos? ¿Qué caminos tenemos? ¿Cómo podemos escoger el más adecuado en este mundo donde, como decía Marx en el manifiesto, todo lo sólido se disuelve en el aire? Porque ha entrado en marcha otra vez, se han puesto en movimiento los pueblos y, como dirían los intelectuales, está en movimiento la historia. Entonces, tengo instrucciones de que cada uno disponga de 20 minutos, yo hago una microsíntesis y después tengamos una conversación. Entonces quisiera pedirle a Frei Beto primero que nos haga su reflexión, después a Atílio. É um honor de estar aqui com Atílio, de quem eu sou plagiador. Sempre saco suas ideias, suas conferências, seus escritos. E como ele é um homem socialista, eu aproprio sem nenhuma culpa. Porque se ele quer compartilhar os bens materiais, há que compartilhar também os bens simbólicos. Então, e a Guilherme, que é um amigo de largo tempo e que me levou ao Panamá para um encontro aí com sua Universidade do Saber, uma iniciativa muito interessante junto ao canal, aí onde era a base mesma de los Yankees, em o tempo de controle de Panamá. Eu queria recordar que estamos em um mês de maio de 2015. Dentro de exatos 15 dias se completam 120 anos que Martí morreu em combate. Morreu ao dia 19 de maio de 1895. Em o tomo 6, página 20 de Las Obras Completas de Martí, que uma vez Fidel me regalou, e eu tive problemas em la aduana, porque pensava que era um contrabando de livros, uma biblioteca tão grande. Esse homem que viveu 42 anos, solamente é comparável a Santo Tomás de Aquino. Os dois han vivido muito pouco e han escrito muito mais do que han vivido. Não sei como. Eu pergunto se Martí ha leído tudo que ha escrito. Não sei. Bueno. E Martí afirma este texto: estratégia é política. Los pueblos han de vivir criticando-se, porque la crítica é salud. Pero com um solo pecho e uma sola mente. Bajar-se hasta los infelizes e alçá-los em los braços. Com el fuego del coração, deselar la América coagulada. Então, vou fazer uma apresentação um pouco autocrítica de que estamos vivendo em nosso projeto de emancipação em América Latina e Caribe nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, hemos vivido 3 grandes fases políticas. Primeiro, as ditaduras militares. Segundo, os governos neoliberais messiânicos. Menem em Argentina, Collor em Brasil, Fujimori em Peru, Garcia Meza em Bolívia e por aí vai. E agora vivimos um tempo de governos de raízes populares, governos progressistas. Todavia, não são todos, pero 54% da população da América Latina e Caribe vivem bajo governos progressistas. Esses governos han
logrado avanços muito significativos, como, por exemplo, 70 milhões de pessoas entre 2003 e 2011 saíram da miséria. A mortalidade infantil ha bajado 69%. A desnutrição crônica entre niños de 6 meses a 5 anos ha bajado de 12,5 milhões em um ano de 1990 para 6,3 milhões em um ano de 2011. As matrículas em la enseñanza básica han subido de 80,6% em 91 para 95,3% em 2011. Pero, como han dicho aqui em la mesa anterior, todavia seguimos como o continente mais desigual em um mundo, em que 82 milhões de pessoas vivem, ou sobrevivem, melhor dizendo, com menos de $2,50 ao dia. E temos quase 22 milhões de niños e jovens fora da escola e 564 niños com menos de 5 anos de idade morrem a cada dia de enfermidades evitáveis. Incluso me chamou muita atenção um cartel que eu havia visto em La Habana uma vez. Este ano, 80 milhões de niños vão morrer de enfermidades evitáveis. Nenhuma delas é cubana. Que país pode pôr isso em la calle? Bueno, problema é que estamos vivendo algumas contradições muito sérias. E vou falar um pouco desde a realidade de meu país, que é o Brasil. Esses 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, hemos avançado muito em o social. Pero avanço que ha produzido uma inclusão econômica, 36 milhões de pessoas han saído efetivamente da miséria, pero não se ha produzido uma inclusão política. Nossos governos democráticos populares, em geral, não são bons em la coisa de inserção política. E penso que o que vivimos agora em Brasil é bem um reflexo deste equívoco. O governo de Lula e Dilma han sido elegidos por movimentos sociais, pero han garantizado sua governabilidade em duas piernas, mercado e Congresso. E mantiveram movimentos sociais ao margem. E mais, han produzido condições efetivas de acesso de la gente pobre a bienes personales. Esta imagem é uma boa foto. Uma favela, uma casita na favela. Dentro da casita há nevera, fogão, televisora de colores, computadora, telefone móvel, micro-ondas e, quizá, ao pé da loma há carrito, porque se facilitou muitíssimo o crédito para a gente poder comprar, incluso carro. Pero a família está na favela, não tem vivienda, não tem saneamento, não tem educação, não tem saúde, não tem transporte público. Ou seja, a gente teve acesso a bienes personais, não teve acesso a bienes sociais. E penso que deveria haver hecho ao revés. Primeiro, garantizar os bens sociais para depois os bens personais. E como não houve trabalho de inserção política, que passa?
que se criou uma nação de consumistas e não de cidadãos. E a gente agora está brava porque este processo consumista não era sustentável. E agora legou a conta. E essa conta, que se chama que há que pagar com ajuste fiscal, então Dilma, que é minha amiga, com quem eu estive ao 26 de novembro em uma larga conversação, junto com Leonardo Boff e outros companheiros, mas Dilma ha dicho em la campanha que não ia tocar em nenhum direito dos trabalhadores, e agora está tocando em todos, pero em nenhum privilégio de los mais ricos. Isso é que é o mais grave. Então passa uma coisa de mentira a la gente na campanha. Porque convocou um homem de la derecha, um economista de la derecha, Chicago Boy, Joaquim Manos de Tesoura Levy, para implementar esse ajuste fiscal. E ustedes que han visto a película Adiós Lenin, imaginam um brasileiro que em agosto do ano passado está ingressado inconsciente em um hospital e desperta agora e mira os periódicos. Vão a pensar que Aécio ganhou as eleições em Brasília e não Dilma, por las medidas que hacen de que os pobres têm que pagar a conta de um neodesarrollismo que não tinha sustentabilidade. Com isso, vivimos simultaneamente um problema de reprimarização de nossa economia, todo baseado em exportação de commodities, e como há crise em Europa, em los Estados Unidos, e a China, que é uma grande compradora do Brasil, ha bajado suas importações, então isso tem um reflejo em nossa economia brasileira. E impesa um processo não de repressão aos movimentos sociais. Isso há por parte dos governos estaduais do partido de oposição, que é o PSDB. Pero um processo de marginalização dos movimentos sociais. A saída para o Brasil e para os demais países que estão nesta linha seria fortalecer os movimentos sociais, como hizo muito inteligentemente Evo Morales. Evo, quando ganhou a primeira eleição, não tinha apoio do mercado e nem do Congresso, mas tinha apoio dos movimentos sociais e buscou este apoio. E com isso cambiou o perfil do Congresso boliviano e agora é o presidente democrata popular que tem mais prestígio em seu país. Por isso, porque confiou em esses movimentos sociais. Então eu creio que fora do pueblo não há salvação. Queda para nós uma tarefa de organizar a esperança. Graças. Yo me voy a restringir a los minutos que me han sido acordados, que son más que suficientes, para hablar un poco de la actualidad del pensamiento martiano y traerlo al debate geopolítico, estratégico, contemporáneo que se está planteando en Estados Unidos en relación a América Latina. No voy a insistir demasiado en la primera parte, que sería la visión de Martí en relación al vínculo entre nuestra América, como él le llamaba, y Estados Unidos. Simplemente recordar 2 o 3 pasajes de su obra, ¿no es cierto?, acerca de la trascendencia que tiene para nuestros países la relación con Estados Unidos y el peligro que entraña la relación con una potencia como esa,
en cuyas entrañas he vivido, decía Martí, las entrañas del monstruo, y en donde nos advierte la necesidad de ver los peligros que tiene esa relación antes de que se los tenga encima, cuando todavía se los puede evitar. Fin de la cita, ¿verdad? Y aclara él, dice, en política lo primero es aclarar y prever. Aclarar y prever qué es lo que viene, por ejemplo, detrás de la propuesta de la Alianza del Pacífico, que es el nuevo nombre para el viejo proyecto del ALCA, que fuera derrotado hace escasamente, van a ser 10 años en noviembre, aquí en Mar del Plata. Estados Unidos no se ha dado por vencido, ¿no es cierto? Sigue planteando la necesidad de integrar a todos los países de América Latina y el Caribe bajo su égida. El nombre del proyecto es otro, ¿verdad? Ahora es Alianza del Pacífico. Y creo que hay que estar muy alertas ante esta tentación, en donde esto parece como algo nuevo, cuando en realidad es el mismo viejo proyecto. Y un proyecto que además no es de hoy, es un proyecto que tiene que ver ya o que se remonta a las raíces de la historia de los Estados Unidos como república independiente. Yo quiero marcar un hecho de que ya en 1798 John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, ya en su mensaje a la Unión, el Congreso, al Congreso Pleno, el mensaje anual del presidente de la República, planteaba la necesidad de acelerar la incorporación de Cuba a la jurisdicción norteamericana. O sea, este viejo proyecto, esta vieja obsesión de incorporar a Cuba es muy anterior al nacimiento de Fidel, a la Sierra Maestra, hasta, yo diría, la misma obra martiana, que se desarrolla prácticamente un siglo después de que John Adams hubiera dicho lo que dijo. O sea que acá hay una política de Estado persistente que se ha venido siguiendo desde hace más de 2 siglos. Esto no depende de un gobierno, no depende de los grupos anticastristas enquistados en Miami, esto viene de muy largo, ¿verdad? Y es por eso que Martí hizo las observaciones que hizo. Y él dijo, ¿no es cierto?, además de otras cosas, que hay una creencia en Estados Unidos, muy extendida, si cito, en Estados Unidos creen en la necesidad, en el derecho bárbaro como único derecho. Esto es nuestro porque lo necesitamos. Cierre de comillas, ¿verdad? Y además advertía Martí en relación a los proyectos de unión que se habían estado discutiendo en Washington en la Conferencia Monetaria Panamericana, que él cubrió como corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires y que mandó unas notas extraordinarias, que luego se recopilaron en nuestra América. Decía lo siguiente: quien dice unión económica, dice unión política. El pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. El pueblo que quiere morir, vende a un solo pueblo. Y el que quiere salvarse, a más de uno. El influjo excesivo de un país en el comercio de otro se convierte en influjo político. Lo primero que hace un pueblo para llegar a dominar a otro es separarlo de los demás pueblos. El pueblo que quiera ser libre, sea libre en negocios. Fin de la cita. 2 reflexiones sobre esto. Primero, la importancia de esta política de separar a unos pueblos de otros. O sea, aplicar el viejo axioma de la política imperial desde la época de los romanos para acá, sintetizada en la fórmula divide et impera. Divide y reinarás. Y esa ha sido la política que ha seguido consistentemente Estados Unidos en relación a esta parte del mundo. Parte del mundo que, hay que decirlo, en la dirigencia política norteamericana y yo diría en buena parte de su estrato intelectual, se supone que le pertenecemos, ¿verdad? Por eso, cuando Zbigniew Brzezinski, que a mi manera de ver es hoy por hoy el más importante pensador del imperio, cuando él presentó su libro, El Gran Tablero Mundial, hace ya en el año 1997 en la Universidad de Columbia, presentó el libro en donde se examinan todos los problemas de la relación de Estados Unidos con diferentes regiones del mundo. Europa, Medio Oriente, Asia Central, Extremo Oriente, África. Habíamos algunos latinoamericanos en la presentación
Todavía no habíamos leído el libro porque se lanzaba ese mismo día ahí en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y no salíamos de nuestra sorpresa cuando veíamos de que en toda la prolija enumeración que hizo Brzezinski al presentar su libro, América Latina no figuraba. Pensamos que se había olvidado y le preguntamos, profesor, usted ha hablado de Medio Oriente, de Europa, de Asia Central, de Extremo Oriente, de África, de Oceanía inclusive habló. ¿Qué pasa con América Latina? Y nos dijo, en realidad éramos 3 que estamos ahí, bueno, dice, ustedes tienen que entender que América Latina no es un tema de política internacional para los Estados Unidos. Y así como yo en el libro no hablo de Texas, Oklahoma y Massachusetts, no hablo de América Latina porque América Latina no está en el rango de la problemática internacional, es un problema doméstico de Estados Unidos. Digo, fue un mensaje de una claridad, una contundencia y una insolencia muy grande, pero dijo, reveló, y yo le agradezco a Brzezinski haber hecho esa revelación tan brutal, reveló lo que se piensa y no se dice por razones de que, bueno, en el mundo académico, ¿no es cierto? Jim Cockcroft me mira y se ríe con toda razón. En el mundo académico, ¿verdad? En Estados Unidos difícilmente uno puede escuchar eso, porque, bueno, hay toda una formalidad, sobre todo si uno va a un seminario, viene de América Latina, por razones de cortesía, no nos van a decir algo tan brutal. Pero Brzezinski está más allá del bien y del mal, ha sido consejero de todos los presidentes de Estados Unidos desde 1976, tengo entendido para acá, no sé si lo fue antes, creo que de Nixon no llegó a ser, pero sí claramente a partir de Carter, y a partir de Carter todos lo escucharon. Además, Nelson Rockefeller le encomendó nada menos que crear y armar el proyecto de la Comisión Trilateral, o sea, es un hombre que tiene una gravitación enorme en los Estados Unidos. Bueno, él se permitió decir eso, un problema de política doméstica, por eso no está en mi libro. Es realmente notable. Y ahora, 20 años después, más 25, en el 12, o sea, 17 años más tarde, saca otro libro, ¿no es cierto? Se llama Una visión estratégica, los imperativos de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y de vuelta prácticamente no habla de América Latina, porque él está creyendo sinceramente de que América Latina es un problema de otro orden, que no entra en la misma categoría, y desde el punto de vista de la administración imperial tenemos que reconocer que tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Bueno, porque esta es la región del mundo más importante para los Estados Unidos de lejos, por comparación a cualquier otra. No hay ninguna posibilidad de comparar seriamente, por ejemplo, la importancia de Medio Oriente, que siempre se dice que es la región más importante, con América Latina. América Latina es muchísimo más importante, solo que hábiles diplomáticos, astutos diplomáticos no van a ser tan tontos de venir a nuestros países a decirnos, miren, ustedes son lo más importante del mundo, la región más importante del mundo, tienen casi la mitad del agua dulce del planeta Tierra, tienen reservas petrolíferas no tan grandes como las de Medio Oriente, pero las tenemos mucho más cerquita. Digamos, si nos apoderamos la de Venezuela, la tenemos a 3 días de navegación por el Mar Caribe, y los otros demoran 40 días, 35 días venir del Golfo Pérsico, dar toda la vuelta por África, remontar el Atlántico, cruzar el Atlántico. Eso, en cambio, lo de Venezuela lo tenemos a tiro de cañón. Las de Brasil están ahí cerquita también. Además, las tenemos dominadas entre las bases militares en la isla de Ascensión y las Malvinas, justo en el medio está el presal brasileño. O sea, es mucho más importante por el petróleo, por el agua, por los minerales estratégicos, por la biodiversidad. Es decir, por todas estas razones, pero no vamos a ser tan tontos de decirle a ustedes, miren, son muy importantes. No, todo lo contrario, el discurso es decirle, ustedes no cuentan, no son importantes, son de segunda categoría. Realmente, es más, nos dicen inclusive, por ejemplo, Arturo Valenzuela, que fuera secretario de Estado adjunto por asuntos del hemisferio occidental en el primer turno del presidente Barack Obama, dijo cuando se produjo la tentativa fallida de golpe de Estado en Ecuador en septiembre del 2010, hizo una declaración diciendo, mire, no vengan a molestarnos con esa cosa, esto es un acto de indisciplina policial, el presidente Barack Obama no tiene tiempo para dedicarse a este asunto, tenemos otros problemas en el mundo mucho más importantes, así que pasemos a otro tema. Porque obviamente esa es la línea política que permanentemente ha seguido Estados Unidos en relación a América Latina, y eso es lo que hay que salir a cuestionar y convencer primero a nuestros gobiernos de que somos países muy importantes,
En segundo lugar, que nuestra importancia se va a acrecentar en la medida en que fortalezcamos la unidad de América Latina. Unidad en las diferencias, unidad en la diversidad, pero sin esa unidad, ¿verdad?, se cumpliría eso que dice muy bien Martí, lograr que separen a los pueblos entre sí, fomentar rivalidades en los pueblos, dividir proyectos de integración, introducir caballos de Troya para que la UNASUR no funcione, para que el Mercosur no funcione, para que la CELAC no funcione, porque este es un imperativo absolutamente estratégico, repetido, digamos, por todos los especialistas norteamericanos, sobre todo cuando escriben para su público, sobre todo cuando escriben para los informes que no circulan mucho, pero que están dirigidos al Congreso de los Estados Unidos, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ¿no es cierto?, o los informes mismos del Pentágono, en donde insisten en la necesidad de mantener un monitoreo y una política caso por caso en relación a los países de América Latina. ¿Qué quiere decir caso por caso? Tratar de desalentar cualquier estrategia colectiva en nuestros países. Y eso lo han hecho repetidamente. Recordemos el gran debate que surge cuando se produce la crisis de la deuda externa, ¿verdad?, en donde el presidente Raúl Alfonsín propuso la creación de un club de deudores para hacer frente al club de acreedores que se había organizado, un club de acreedores que tenía su sede en los Estados Unidos, que creo que era el Chase Manhattan Bank el que tenía la secretaría ejecutiva del club de acreedores, y cuando Alfonsín propuso, ¿verdad?, en el 82 crear un club de deudores, la respuesta de Estados Unidos fue tremenda, ¿verdad? Fue absolutamente tremenda, arrasadora. Alfonsín lo hace, por supuesto, una vez que es presidente, concretamente a comienzos del 84. La crisis estalla en agosto del 82, ¿no es cierto? Él ya venía diciendo desde antes de asumir a la presidencia que era importante una estrategia de conjunto, la promueve cuando es gobierno, pero claro, del otro lado de la cordillera estaba Pinochet, ¿no es cierto? Y del lado de Brasil todavía estaba la dictadura brasileña, y bueno, sin el apoyo de Chile, sin el apoyo de México, que también estaba totalmente arrodillado, porque la presión que se ejerció sobre el gobierno de México con la crisis de la deuda fue total, y Alfonsín se quedó solo. Y los países aquellos terminaron pagando, ¿no es cierto?, mucho más, muchísimo más de la deuda que teníamos cuando estalla la crisis en 1982. Monseñor Méndez Garceo, que era obispo de Cuernavaca, que fue un mexicano ilustre y honorable, comentó muchos años después, poco antes de morir, la paradoja de ese México que hemos pagado tantas veces y debemos más que antes, con todo lo que hemos pagado. Varias veces hemos pagado la deuda y sin embargo debemos más que antes. Y cuando uno mira el escenario latinoamericano, vemos con ligeras variantes, el tema de la deuda sigue acosándonos, en parte porque no hemos logrado, ¿verdad?, en ese punto establecer una estrategia colectiva de superación del problema de la deuda. En este marco, entonces, hay que entender la vigencia que tiene el pensamiento martiano, afianzar la unidad de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos, y tener claro de que en este momento Estados Unidos está enfrentándose a problemas muy graves en el orden internacional, problemas que le hacen abalanzarse sobre América Latina, lanzar eso que el presidente Correa llamó una restauración conservadora, que es un proyecto sistemático que están aplicando en todos los países, con desarrollo de nuevas tecnologías de intervención política, ¿verdad?, donde ya el viejo golpe militar a la antigua usanza ya ha sido superado por nuevas tecnologías de presión sobre el poder político, lo que llaman en Estados Unidos el poder blando, o el poder inteligente, el smart power, ¿no?, como una estrategia de cambiar correlaciones de fuerza, influir en la opinión pública, instrumentar golpes judiciales, caso, por ejemplo, de Honduras en el 2009, golpes de carácter parlamentario, 2012 con Fernando Lugo en Paraguay, o tomando lo que decía Frei Beto recién, muy recientemente, en esa imagen de alguien que resucitara, ¿no es cierto?, y viera qué pasó con las elecciones, ganó Aécio. No ganó Aécio, pero hubo un golpe blando después,
que hizo que los 5 cargos más importantes del Ejecutivo brasileño fueran a parar a manos del equipo que Aécio Neves tenía preparado para instrumentar su plan de gobierno ultraneoliberal. Presidente del Banco Central, ministro de Hacienda, que llamaba muy bien manos de tijera Levy, un egresado de la Escuela de Chicago, ultraneoliberal, un economista ortodoxo así de tomo y lomo, el presidente del banco, el ministro de Industria y Relaciones Instituciones del Mercosur, el Ministerio de Agricultura y, bueno, Ministerio de Relaciones Exteriores también, aunque en esta casa yo no debería decir eso, pues ya lo dije, pero pido disculpas a los diplomáticos que se encuentran aquí, pero representa, ¿no es cierto?, el esquema que tenía a su cargo y preparado para Brasil el candidato derrotado. Por lo tanto, ya no importan las elecciones, quién gana o quién pierda. Digo, esta es la tremenda lección que tienen nuestros pueblos. Votamos a uno y al día siguiente golpe blando y resulta que el perdedor ganó las elecciones. Entonces, esto es un problema serio. ¿Por qué es tan importante esta presión? Bueno, porque a Estados Unidos le han pasado varias cosas muy malas. En primer lugar, que ha iniciado un proceso de decadencia imperial. Ya sé que ustedes, alguno puede decir, bueno, este hombre ya se entusiasmó demasiado. Le digo, mire, la revista Foreign Policy, seguramente ustedes la tienen que conocer, es una de las 2 revistas del establishment diplomático de Estados Unidos. Foreign Affairs una, Foreign Policy la otra. Foreign Policy hace 2 años viene sacando en casi todos los números un declinómetro, una especie de aguja en un panel que se mueve en función de cómo va el poderío de los Estados Unidos a escala global y en diferentes puntos y temas específicos de la agenda. El declinómetro está a un punto de quedar en el nivel más bajo, que significa, y en las palabras de ellos, se acabó la fiesta, comienza a aprender mandarín. El punto 5 era el punto de la mayor hegemonía norteamericana, está en el punto 2, el punto 1 es el colapso final del imperio. Una revista de derecha, liberal, esclarecida, insumo permanente del establishment diplomático de los Estados Unidos, plantea la tesis esa que cuando la dice un latinoamericano nos acusan de ser cabezas calientes o termocéfalos o cualquier otra expresión por el estilo, pero en realidad esa es la declinación que ellos mismos han constatado. ¿Y por qué? Bueno, porque le salió China que no la esperaban, lo cual habla de una barbarie académica bruta, porque China fue el centro de lo que era el sistema internacional, chico grande durante más de 1000 años, y volvió China. Volvió Rusia, que no la esperaban, porque en la locura de la guerra de las galaxias y la implosión de la Unión Soviética se pensó de que se iba la Unión Soviética, desapareciera Rusia, y bueno, y Rusia resulta que volvió por sus fueros. Y aparecieron los BRICS y aparecieron poderes regionales, todo lo cual para Estados Unidos son pésimas noticias que revelan un debilitamiento de su poderío global. Y ante eso, y ante el descalabro que se ha producido en el Medio Oriente, sobre todo con el Estado Islámico, que ya hay pruebas evidentísimas e irrefutables de que fue una creación estúpida de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, que pensaron que de esa manera debilitarían a los gobiernos chiitas de la región. Y como pasó con Osama Bin Laden y como pasó con Saddam Hussein, el tiro le salió por la culata por 3ª vez, y ese monstruo que crearon, ese genio que salió de la botella, ya terminó, Guillermo, ese genio que salió de la botella se volvió contra ellos ahora. Y tienen una situación incontrolable en la región petrolera por excelencia del mundo. Por eso la importancia de Venezuela y de Brasil y del petróleo que hay en América Latina, porque ven de que ese incendio puede llegar a Arabia Saudita y ahí sí que la cosa se les va a poner prácticamente ingobernable. Primera cuestión. Y segunda cuestión, cometieron una torpeza enorme al expandir irresponsablemente la OTAN hacia el este, cuando todos los gobiernos en los 90 le juraron a Gorbachev y después a Yeltsin que la OTAN iba a mantenerse en las fronteras que tenía en la Guerra Fría. Es decir, que ningún país limítrofe de Rusia iba a tener bases militares de la OTAN, e incumplieron esa promesa. Tan es flagrante la cosa que un profesor norteamericano de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, ¿verdad?, es profesor en Relaciones Internacionales, dijo en un artículo que ningún gobierno de Estados Unidos podría permanecer de brazos cruzados ante un golpe de Estado que se produjera en México
urdido por China o por Rusia y que fuera seguido por la instalación de bases militares rusas o chinas en la frontera con Estados Unidos. Y que cualquier gobierno de Estados Unidos, ante una provocación de esa naturaleza, tenía una sola opción: ir y atacar a México, destruir ese gobierno y acabar con las bases militares que habrían emplazado allí, dijo. Y esto es lo que ustedes irresponsablemente han hecho con Rusia, obligándolo a Putin, y es un milagro que todavía no haya lanzado todo su poderío militar en contra de Ucrania, a tener que hacer lo mismo, porque nosotros jamás podríamos haber aceptado una cosa como la que nosotros le hicimos a los rusos. Y en ese contexto tan peligroso, tan ingobernable, es que América Latina adquiere una importancia fundamental. O sea, una gran retaguardia en materia de recursos naturales, de control territorial, que hace que Estados Unidos esté tratando de rediseñar el mapa político de la región para garantizarse la presencia de gobiernos absolutamente obedientes y absolutamente sometidos a los imperativos geopolíticos de Estados Unidos. Y esa es la gran batalla que tenemos que dar, porque no podemos aceptar eso, porque perdemos nuestra posibilidad de desarrollo nacional, de bienestar para nuestros pueblos, de soberanía. Produciríamos en tal caso un vaciamiento probablemente irreparable de nuestros proyectos democráticos. Los americanos tienen un dicho: first things first. Las cosas primero vienen primero. Entonces, si hay que salvar al mundo de las garras del comunismo soviético, para usar la terminología de aquella época, primero salvemos lo más importante, América Latina, Tratado TIAR y todo lo demás. Y después vamos a ver Europa, 2 años después. Y cuando hay que reorganizar el ejército norteamericano para convertirlo en un ejército de proyección global, primer comando que se arma, el Comando Sur para nosotros, recién después el Comando Europeo, el Comando de Medio Oriente. Por eso hay que estar en guardia y evitar que nos pase aquello que nos advirtió Martí. Nada más, gracias. Quisiera empezar por agradecer a Fray Beto de habernos recordado que estamos a punto de conmemorar los 120 años de la caída en combate de José Martí, que de alguna manera tiene un preaviso moral en el manifiesto de Montecristi, cuando Martí señala que un guerrero que cae en los campos de Cuba cae por el mayor bienestar de nuestra América. También quisiera expresar mi aprecio por la referencia tan constante que hace Fray Beto a nuestra América. Nuestra América es un documento extraordinario. Fue publicado el 30 de enero de 1891 en un periódico mexicano, se llamaba El Partido Liberal. Y es realmente, en mi opinión, el acta de nacimiento de nuestra contemporaneidad. Lo que quedó planteado en nuestra América es una agenda aún no cumplida por nuestra América. Y ese texto debería ser, pienso, de lectura obligatoria de todo muchacho que entra, digamos, a primer año de secundaria. Debería ser el punto de partida de la enseñanza de la historia de nuestra América, mucho más allá de lo que imaginamos, incluso. Como creo también que el 30 de enero deberíamos convertirlo en el Día de la Identidad Latinoamericana, porque ese día, esa publicación nos dijo algo, como creo que el propio Martí le dijo alguna vez, nos dijo una verdad que seguirán dando hasta que deje de ser. En esa misma perspectiva, Fray Beto hace un análisis que se corresponde a un mandato martiano que está en nuestra América. Los pueblos deberían tener 2 picotas, una para quien los asusa odios inútiles y otra para quien no les dice a tiempo la verdad. Y Fray Beto nos está diciendo a tiempo la verdad. La desconexión creciente, digamos, entre nuestros gobiernos progresistas y los movimientos sociales.
la situación creciente de inquietud que hay en toda nuestra región, cuando aquellas que fueron las mejores opciones hace 10 años de pronto se presentan como la opción menos mala. Lo que pasó en Brasil también. La gente votó en Brasil en la primera vuelta contra el gobierno del PT y en la segunda porque el otro iba a ser peor. Y sin embargo, como vemos, operó esto que llama Atilio el proceso de golpe blando. Aquí yo creo que Fray Beto, en una visión muy martiana, que creo que tiene que ver con su religiosidad, y lo digo realmente en lo más rico del aporte que él ha hecho a la cultura latinoamericana, insiste en algo que es la necesidad de que estos cambios que nuestra América requiere se hagan con todos y para el bien de todos. Pero yo haría la salvedad de que otro católico cubano, en este caso Cintio Vitier, siempre nos advirtió que el con todos y para el bien de todos de Martí era con todos y para el bien de todos los que están comprometidos con el cambio que Cuba, en su caso, y nuestra América, en este otro más amplio, demanda. Ese es un todo muy bien deslindado en la obra de Martí. Cuando habla de que fuera el pueblo no hay salvación y que hay que pasar nuevamente a organizar la esperanza, Fray Beto nos invita a discutir toda una agenda política para la siguiente etapa de esta transición gigantesca que se inició, en que han desembocado los últimos 50 años. Creo que ha sido en esa misma óptica que Atilio ha recuperado esta coyuntura singular nuestra y curiosamente lo ha hecho a partir de los textos que precedieron a la elaboración de nuestra América, los textos que Martí produjo en relación a la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América de 1889 y a la otra reunión continental que hubo y que algunos hasta el día de hoy, por razones que ellos sabrán cuáles son, invocan como el nacimiento del panamericanismo, que no tiene nada que ver. En todo caso, habrá llegado hasta la última cumbre en Panamá. Pero es importante porque nuestra América no surge de un puro acto de voluntad ética, moral y tal de Martí. Nuestra América surge de un análisis extremadamente riguroso de la complejidad del mundo, no del hemisferio occidental, el planeta, y del lugar de nuestra América en el mundo. En ese sentido, ese texto nos acompaña en todo momento de esta discusión, incluso si no lo hemos leído o si lo hemos leído hace mucho tiempo. Creo que Atilio también ha enfatizado mucho dos aspectos de un problema central que está en nuestra América, que es el de la clara comprensión de quienes se constituyeron en república en los Estados Unidos, en aquellas 13 colonias, desde el comienzo, su clara comprensión de que su destino estaba ligado al control monopólico, no solo de los recursos, sino del trabajo de los latinoamericanos. No voy a abundar en lo que Atilio ha dicho, lo ha enumerado desde John Adams hasta nuestros tiempos, pero sí reiteraría, y creo que sería tema de discusión, aquello que Atilio releva cuando plantea la complicidad cultural y moral de una buena parte de las élites políticas e intelectuales de nuestra América, con esa visión del carácter inevitable de la dominación de los Estados Unidos en nuestra región y del carácter fragmentado de los latinoamericanos en esa misma ecuación. En ese sentido, uno tendría que entender mejor que esta lucha que nos espera para organizar la esperanza y para encarar estos problemas es una lucha antihegemónica, es una lucha contra la hegemonía que en efecto tiene
esta visión o que expresa esta visión, y necesariamente es una lucha no solo contra esa hegemonía, sino por la construcción de otra, de una autoridad intelectual, moral, cultural y política que surge de convicciones distintas. En ese sentido, el tema de batalla de ideas anunciado por Martí sigue más vigente que nunca en una circunstancia nueva y distinta a la que habíamos conocido antes. Aquí, como dice Atilio, hacer entender la importancia de América Latina para Estados Unidos es un primer elemento clave. ¿Quién desde Panamá podría ignorar eso? Si nuestro país surge a la vida como república, dentro del proceso de construcción de las bases para la expansión mundial de los Estados Unidos, controlando las entradas al Caribe, en Cuba y Puerto Rico, y una base en la profundidad del Pacífico, digamos, en Filipinas, y uniendo ese primer sistema de proyección de fuerzas con un canal en Panamá. Estamos hablando de un proceso ininterrumpido, como dice Atilio, que hay que hacer entender como tal proceso en su conjunto. Y para que resalte más aún, diría yo, la necesidad de entender la unidad, la importancia de la unidad de América Latina frente a un proceso así, como única manera de encarar los riesgos de una restauración conservadora con sus técnicas de golpe blando y tal. Terminaría diciendo dos cosas nada más. Esta política de Estados Unidos no es el producto, digamos, de una visión subjetiva, es una política estructuralmente necesaria para ese modelo de desarrollo. No puede haber ese modelo de desarrollo sin esta política. En ese sentido también uno entiende que el presidente Obama, cuando dice que no está reconociendo el derecho de Cuba a su soberanía y su independencia, sino cambiando el método para impedir que Cuba sea independiente y soberana. Y Obama en eso ha sido de una gran transparencia, hay que reconocerlo en lo que valga. Ahora, hay un texto de Martí de sus años de pensamiento político más fecundo, que son los años en que ya se separó del análisis del servicio a otras causas latinoamericanas y se concentró en el servicio a la independencia de Cuba. Son los años del periódico Patria y de la creación del Partido Revolucionario Cubano. Y hay un texto bellísimo que se llama Plan contra Plan. Y en ese texto dice, nuestro adversario tiene un plan. El plan del adversario es dividirnos, dispersarnos y enfrentarnos. Nosotros tenemos otro plan, que es mostrarnos, unirnos y enfrentarlos a ellos. Plan contra plan. Yo creo que ese texto, hoy en la coyuntura que ha descrito Atilio, es más importante que nunca. La claridad, la sencillez, la precisión con que Martí dice que uno no debe caer en la desesperación frente a las dificultades, sino hacer lo que dice Frei Beto. Uno debe organizar la esperanza. Con este comentario los invito a ustedes a participar. Guilhermo, Atílio e eu vamos sacar um livro conjunto. Você está invitado para ser o prólogo.